A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de estar en muchos espacios distintos, en diferentes latitudes y geografías, y dar talleres muy diversos. Hoy, el que voy a compartir es un caso en un taller en Austria. Estaba yo invitada a trabajar con síntomas y curiosamente llegó una mujer encantadora, súper delgada, con una carrera impecable en derechos humanos. Ella había estado trabajando con derechos humanos, una abogada de primera. Y su pedido era específicamente trabajar con sus problemas de alimentación. Comía mucho, se hacía atracones. Y entonces me pareció muy extraño porque no tenía ninguna variación en su peso. Su peso era exacto. Era de una mujer delgada, bonita, sin ninguna deformación, sin ningún problema. Entonces le pregunté qué más había pasado, porque no me checaba la cuestión de la alimentación. Lo más importante en este trabajo son las preguntas. Cuando estás en el ámbito transgeneracional, multigeneracional, cuando sabes que los procesos y las respuestas vienen de campos distintos, cuando sabes que el cuerpo está vinculado a las historias del pasado, cuando sabes todo lo que enseñamos en psicología transgeneracional a través de muchos teóricos y a través del trabajo que he hecho con la parte psicohistórica, te das cuenta que tienes que hacer preguntas diferentes. No puedes comprar al principio la primera frase que te dan como si fuera una verdad única. Y entonces le pregunté qué otras cosas habían pasado con ella. Me dijo que ha pasado de adicción en adicción. Empezó con cigarros, siguió con alcohol, eh, y ahora también drogas. Estuvo con marihuana y ahora está con problemas de alimentación. Entonces me dije, qué curioso, ¿cómo te repusiste del alcoholismo? Fue a AA, estuvo en tratamiento y desde entonces no ha probado el alcohol otra vez. ¿Cómo te repusiste del cigarro? Lo dejó. ¿Cómo te repusiste de la marihuana? Igual, se trató y la dejó. Le dije, entonces no tienes un problema de alimentación. Quedó como consternada. Le dije, todo el tiempo has estado hablando de las drogas, has estado hablando de, de problemas de alcohol, donde te anestesias, que su reacción era dormirse, pero no estás hablando de qué está tapando tu cuerpo, tu historia, tu biografía a través de eso. Entonces vamos a empezar por entender de dónde vienes y quién eres. Y entre las cosas que me empieza a contar, primero insistía en que su problema de alimentación, no, le dije, mira, tú tendrías, con la historia que traes sobre adicciones, suficiente fuerza para romperlo. Ya terminaste con el cigarro, con la marihuana, con el alcohol. ¿Por qué no podrías terminar con el problema de alimentación?
A menos que cada uno esté tapando partes importantes de la historia porque son dinámicas distintas. Pero tenemos que ver qué es lo que pasa porque tu cuerpo me está hablando y veniste aquí a ver algo que no se puede digerir, pero que tampoco se podía hablar, pero que tampoco podías sentir porque te anestesias con el alcohol y con la marihuana, pero que tampoco podías tolerar porque te quemabas los pulmones con el cigarro. Todo eso está contando una historia. No quiere decir que con cada constelación sea así. Cada constelación tiene una entrada única al campo fenomenológico que en ese momento se está desplegando, a la información que en ese momento te están dando, a las entradas que hay para poder ver las convergencias y para ver, ¿no?, cómo se mueve el campo y cómo te está hablando. Esto es un campo completo. Si yo aquí lo quiero silenciar, todo se deforma. Si aquí lo quiero también meter, todo se deforma. Si quiero sacarlo, todo se deforma. Todo y en formas distintas, ¿no? Entonces, le pregunté qué era exactamente lo que había pasado en su familia. Y en ese instante, uno de sus ojos, solo uno de sus ojos se mueve. Y le digo, ¿qué le pasó a tu ojo? Yo estaba muy pendiente. Cuando tienes un tema tan delicado, tienes que estar con todos tus sentidos puestos ahí, sin prejuicios, ¿no? Sin sintiendo dónde está lo más profundo. Y entonces veo que uno de sus ojos, estando frente a mí, se mueve. Y le digo, ¿qué le pasa a tu ojo? Me dijo, nadie lo percibe. O como nadie lo percibe, me dijo, yo a veces lo siento. No, cuando he ido al doctor a checarme, pues no pasa, pero ahorita sentí que pasó. Le dije, entonces, me dijo, un ojo ve hacia un lado a veces. Le digo, pero justo pasó cuando yo te estaba preguntando sobre tu historia. Entonces, volvió a moverse el ojo. Chiquitito, era un movimiento apenas perceptible. Y le dije, vamos a ver hacia dónde va y vamos a poner un representante allá y vamos a esperar un momento y cuéntame sobre tu historia. Cuando pone el representante está totalmente erguido, fuerte, duro. Dije, vamos a ver quién es. No sabemos a dónde está mirando tu ojo. Y bueno, me platica que está en derechos humanos, que trabaja contra las injusticias, sobre todo del gobierno, que no le gusta cómo funciona y entonces ha trabajado con muchos casos muy importantes. Bien, me cuenta su historia y le dije, la guerra, cuéntame qué pasó en la guerra. No quiero culpar a nadie, no quiero hacer juicios prematuros, pero si me hablas de Austria y me hablas de tu problema de adicciones que ha ido brincando, no ha sido una, quiere decir que es un lenguaje, que son historias, quiere decir que no eres adicta, sino que has estado durmiendo todos tus sentimientos, todas tus sensaciones para poder sobrevivir a algo muy fuerte. Y en eso se vuelve a mover el ojo. Le dije, por favor, cuéntame, ¿qué pasó pensando en que pusiste a un hombre, ¿no? Es grande, chico, mediano, edad? No, me dijo, yo creo que es grande, ¿ve? Como de qué edad, me la dice. Y hay verdades que son cuando salen sin que la consultante lo sepa exactamente a nivel mental, brotan como intuiciones de conocimientos que ya se tienen. Tampoco nos podemos casar con ellos, pero por lo menos entramos a un terreno importante. Y le pregunto nuevamente, cuéntame la historia más difícil de la guerra de esta familia.
Y me cuenta la siguiente historia. Mi abuelo, el papá de la mamá, era un nazi convencido. Tan es así que él escribe un libro, terminando la guerra, un libro para restablecer al régimen nazi. Y tiene sus grupos con los que se juntan una vez a la semana. Es una persona muy importante, tiene muchos recursos, es muy respetado en la familia, ¿no? Cuando ya está grande, escribe un segundo libro y para eso las leyes ya habían cambiado. No se podía promover el nacionalsocialismo, había muchos estudios ya y mucha investigación sobre lo que habían hecho en los campos de exterminio, entonces no se permitía promover el nazismo y él era nazi de alcantarilla en ese momento. También los otros eran, pero estos eran notoriamente de alcantarilla, ¿no? Los otros tuvieron el poder. Y este era un nazi de alcantarilla. Y entonces su abogado, cuando él quiere sacar el libro, el abogado, en lugar de decirle, mira, esto ya es ilegal, ya pasó, esto es promover el odio, esto es promover el racismo, la discriminación, mejor no lo hagas, ¿no? No le dijo eso. También seguramente era un nazi y le dijo, no está permitido que el libro lo publiques. Este libro pone una página web y en cuanto tú mueras, que se distribuya gratuitamente como un postmortem, pero ya no te pueden culpar de nada y ahí está el libro escrito. Y así lo hizo el abuelo. Entonces murió, su libro postmortem se publicó eh, y aquí hay una nieta defensora de derechos humanos. Para ese momento su ojo tiembla más. Dije, no te preocupes, me está hablando, se está comunicando, porque tu cuerpo, esto no es algo mágico, tu cuerpo está recibiendo toda la información, está dentro de la información de los secretos familiares que hay en esta familia. ¿Quién te lo platicó? Me dijo, pues tengo muy poco de haberme enterado, todo esto era un secreto, mi madre no habla de lo que era su padre, todo el mundo lo respetaba, lo quería, ¿no? Yo estaba un poco distante, la abuela nunca quiso volver a hablar con él, estuvo siempre muy enojada y muy distante. Digo, bien, entonces vamos a empezar a trabajar a profundidad. Ahora sí, vamos a poner las metáforas de tu cuerpo. Tú no eres una adicta. Vamos a poner lo que quema los pulmones. Le pregunté qué te hacía la marihuana. Me decía, me ponía en estado como de flotación, como como huir de este mundo. Le dije, ok, entonces vamos a poner la metáfora de quemar los pulmones, la de huir de este mundo, con el alcohol que hacías, em, con el alcohol me anestesiaba. Dije, bueno, lo que no puedo sentir y con la comida lo que no puedo digerir, porque era bulimia. Es curioso porque en cada constelación que tiene que ver con síntomas trabajo totalmente diferente. Aquí parecía cada uno de los síntomas como, como los capítulos del mismo libro. Hay veces cada uno de los síntomas, cada uno de estos sociosíntomas, como les llamo, desde la psicología transgeneracional, estos sociosíntomas eh, cada uno puede tener una historia diferente y pertenece a una historia diferente. A veces se dividen en dos y para eso entonces diseñé toda una metodología para poder crear metáforas y para que son las que están en el cuerpo y para ver
con qué están relacionados de la historia. Entonces creé e hice en ese momento una constelación diagnóstica, ¿no? Un escaneo. Y entonces se colocan las metáforas, está la madre, está el padre, porque también estaba enterado, ¿no? Nadie le había dicho a ella nada, se enteró por fuera. Está el abuelo, que es el papá de la mamá, y coloqué a las víctimas. Las víctimas que no fueron vistas por el abuelo. Víctimas que fueron usadas en la discriminación, víctimas que fueron asesinadas. Él tuvo que ver en matanzas importantes, en asesinatos importantes, masivos. Si no en la ejecución, sí en la decisión. Y entonces dejamos para poder ver qué pasaba en la constelación todos los síntomas de ella, todos los síntomas, sociosíntomas, se fueron caminando directo hacia las víctimas. Quemar los pulmones, pasaron en los crematorios, llenarlos de humo, en las cámaras de gas también, no querer vivir, estar anestesiada, ausentarse, no poderlo digerir, sentir que su cuerpo no podía ingerir alimento, que no tenía derecho. Todo eso era un lenguaje de las víctimas del nazismo. Fue una constelación muy fuerte, porque tienen que saber que alrededor había 40 personas austriacas y que quien me estaba traduciendo, o sea, yo estaba hablando en inglés, quien me traducía al alemán, él mismo era hijo de sobrevivientes del Holocausto. Entonces, fue muy impresionante el proceso. Además, ellos sabían perfectamente bien que yo era hija de un sobreviviente de Auschwitz. Y entonces la abogada estaba entre entregada y apenada conmigo. Le dije, no, no, no. Nuestra generación no tuvo nada que ver con la guerra. O sea, tú no tienes que ver con las decisiones que tomó tu abuelo. Tú no tienes nada que ver con las decisiones que tomó tu madre de callarlo. No tienes que ver con las decisiones que tomó tu padre de tampoco decirlo. Pero sí tienes que ver, ¿no? Con la abuela, porque la abuela lo dejó. O sea, no toleró que él siguiera con el tema del nazismo. Entonces fue muy interesante ver cómo había una persona consciente, estructurada en esta familia, ¿no? Pero no pudo con el secreto que todos los hijos quisieron guardar, especialmente a estos que fueron las y los nietos de una de las hijas. Transcurrió el proceso de la constelación con mucha cautela, con mucho cuidado. Yo tenía que tener cautela también a quién metía como representante. Para eso estaba yo como viendo quién estaba centrado, quién está bien, porque en una constelación que ocupa los campos de guerra, el campo te regresa en la geografía al tiempo de la guerra, el momento histórico que está haciendo abriéndose en la constelación es total y absolutamente de guerra. La familia tiene secretos familiares encubriendo a un perpetrador. El perpetrador nunca dejó de serlo, ni siquiera después de la muerte, porque no se arrepintió en el último momento de decir, ¿saben qué? Puse una página web y párenla, porque a veces en esos momentos antes de la muerte, ¿no? Entras como en sintonía con lo humano, ¿no? A veces ahí se destapan los secretos, nunca le habías dicho a tu hija quién es el papá y se lo dices en ese momento, o guardaste un secreto toda la vida y es el momento de soltarlo. Entonces, ella
Él no lo hizo. El abuelo se llevó a la tumba su nazismo, lo continuó, eh, estuvo con, bueno, pues vinculado hasta el último momento, hasta su último respiro y después. Cuando ella vio todo lo que había pasado, cuando vio cómo se estaba abriendo el secreto familiar, cuando vio que el lenguaje que estaba en su cuerpo tenía que ver con la reivindicación de las víctimas, saber que existieron, ¿no? Darles un lugar digno, ella no podía hacerlo. Ella ya lo estaba haciendo. Al ser haber elegido ser abogada de derechos humanos no era cualquier cosa, ¿no? Ella ya lo estaba haciendo, era un ser reparador en el sistema. Ella era una mujer reparadora en el sistema. Pero ¿qué pasaba entonces con el abuelo? ¿Qué pasaba mientras tanto en la constelación? Fue muy impresionante porque lo que sucedió es que poco a poco, cada uno de las víctimas que estaban ahí quedaron mirando al perpetrador. Y por primera vez, todo su cuerpo perdió fuerza. ¿Se acuerdan que había yo hablado de cómo estaba erguido? De cómo se sentía erguido al principio. Bueno, pues ahora estaba totalmente débil, casi hincado, su cuerpo colapsado, su espalda doblada, casi en posición de fetal, como con dolor. ¿Entendimos lo que Eva Mandelung alguna vez escribió en uno de sus artículos, diciendo que la dignidad del perpetrador es el reconocimiento de su culpa? Probablemente ella ya no tendría que dormir todos esos sentimientos, pero le quedaba algo pendiente. Le dije, todo esto es un secreto en la familia y nadie lo habla. Me dijo, lo sabemos muchos, pero lo tenemos prohibido. Digo, no puede ser. No lo puedes tener prohibido ahora, porque si no te haces cómplice del secreto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me dice, hablarlo de uno en uno con mis hermanos, poderlo platicar aún con mi mamá, y voy a buscar todos los registros donde él estuvo para recoger la información e ir a esos lugares y ver qué fue lo que pasó. Le dije, tienes otra cosa importante en tu mano. Tienes los derechos humanos. Lo que no se pudo hacer para atrás, lo puedes hacer para adelante. Lo puedes hacer en tu presente y en tu futuro. Fue muy conmovedor. Terminando, me abrazó con un abrazo que nunca voy a olvidar. Y terminando, por supuesto que yo tuve que dar un receso largo, salir a caminar un poco. Había sido tanto que no quería que en ese momento me hablaran para poder realmente digerir todo el significado de la guerra, todo el peso que pueden tener los prejuicios para no sentir por los otros, para matar sin piedad, para tomar las decisiones de separar a miles y miles y miles de niños de sus madres, a asesinar niñas, niños, adolescentes, adultos, ¿no? O sea, cuando matas planeado de esa manera y con esa intención, todos sus,
todos los sueños de esa persona quedan asesinados. Imagínense cuando son buscados, premeditados, planeados, como en la solución final. Hitler se reúne con todo su gabinete en la Van Conference, una conferencia en donde dicen, tenemos ya muchos problemas en los campos de exterminio, ya no sabemos tampoco qué hacer ni con las cenizas de la gente a la que estamos, las que tenemos en campos de exterminio. Em, Así es que vamos a empezar a empacarlas y vamos a venderlas como fertilizante, ¿no? Como tierra, como fertilizante para la tierra. Recuerdo que Mario Sinai, que es un gran historiador del Holocausto, el mejor que yo conozco, eh, me dijo un día, Polonia es un cementerio completo. Me dijo, cada vez que llevo un grupo para ver los campos de exterminio, para estudiar, me paro en cualquier campo. Tengo siempre en el camión picos y palas. Les pido que caben un poco. Nunca falta un pedazo de un lente, un diente, un cachito de un hueso, ¿no? Todo, todo, todo es un cementerio. Es triste cómo esto sucede. Es triste que se planeen asesinatos. Es triste que se planeen matar grupos de personas. Hoy tenemos el terrorismo a todo lo que da. En Nigeria, Boko Haram, el grupo terrorista, para tomar mujercitas vírgenes, chiquitas, ¿no? Tomó 200, se llevó de una escuela 267 niñas para hacer matrimonios infantiles y tenerlas como esclavas sexuales y esclavas laborales. ¿Cómo lo sabemos? Las desaparecieron, sí, pero una pudo huir con un bebé en brazos. Ella es la que contó la historia. Pero lo que hacían los nazis para no poder sentir por alguien es la transmisión del prejuicio. Es la transmisión profunda del prejuicio. Imaginen que para probar su armamento y también para probar cómo era más barato matar y cuántas balas se necesitaban, tomaban pueblos completos donde sabían que había población judía. Llevaban el pueblo, los llevaban al bosque, les hacían cavar fosas, los ponían en 3 filas, les disparaban, daban los tiros de gracia y revisaban, ¿no? Contaban cuántas balas se necesitaban para ver cómo era más ágil, más rápido. O sea, hoy, con todo el conocimiento que gracias a Bert Hellinger tenemos, mi maestro, con el que viajé 10 años, con el que estuve pegada mientras descubría todas las diferencias entre órdenes del amor, sus movimientos del alma, que después se convirtió en movimientos del espíritu. Estuve cuando se separó el campo de las constelaciones por todos los cuestionamientos éticos que eran muy importantes, porque Bert, viniendo de ser sacerdote, da solución en las constelaciones a través de movimientos psicoespirituales donde los asesinos y las víctimas son lo mismo y se van juntas. Y hay todo un grupo muy importante al que yo pertenezco, donde ninguna solución, ni ningún trabajo, ni ningún acto puede estar por encima de la responsabilidad social. Y entonces, tomar en cuenta la responsabilidad social en la forma de trabajar la constelación es lo más importante. ¿Cómo fue aquí?
no fue que las víctimas abrazaran a los victimarios, fue que el victimario mirara lo que hizo con las víctimas, porque no son vistas. No son vistas, por eso les quitan el nombre, les ponen números, por eso no les permiten interactuar, por eso no hay contacto directo, por eso se hacen los curitos, se hacen la noche, para que, ¿no? O sea, todo el trabajo sucio, ¿no? La noche de los cristales rotos, cuando los nazis querían, todavía no había empezado la guerra, pero querían tener dinero para financiarse. Lo que hicieron es, en la noche sorpresivamente llegaron a las casas, llegaron a los negocios, rompieron todos los cristales, se llama la noche de los cristales rotos, ¿no? Sacaron a la gente, los apresaron, pero era para sacarles más dinero, saquearon las casas, saquearon a la gente, les vendieron documentos para irse, pero tenían que dejar y tenían que donar, ¿no? Con papeles, todas sus propiedades, todo lo que tenían. O sea, fue una muerte de almas. Almas muertas planeaban todo esto, pero almas muertas no en el sentido espiritual, sino envenenadas por los prejuicios, envenenadas por el antisemitismo. Entonces, la pregunta más importante que yo me hacía cuando empecé a trabajar y a ver todo esto, decía, yo como hija de un sobreviviente, ¿cómo es que mi carrera me llevó hasta acá? Y me llevó también para honrar la vida y la muerte de todos los que no vivieron. Me llevó acá porque mi padre vivió. Y hace poco, realmente fue hace como un año, cuando finalmente me detuve un día y empecé a hacer la cuenta de cuánta gente asesinaron de una sola familia. Eran más de 200 personas. Y de esas 200, solamente nietos y nietas, hay 2 mujeres y un hombre que quedaron vivos, solamente. Y de esos, solamente hay 4 descendientes. Que va a empezar otra vez la pirámide, poco a poco, poco a poco. Pero es increíble ver la forma tan salvaje, tan primitiva y tan terrible de hacer una matanza sistemática. Y para terminar mis reflexiones, porque entré a Constelaciones hace 27 años, más, en el 97. Entré en Yollocalli con Ilse Kretschmer. Ella fue la primera que trajo las constelaciones a México. Las trajo a través de Lorenz Beast. Obviamente había que traducirlas en alemán. Y desde ese entonces, cuando vi lo que eran las constelaciones, entendí que este era un camino de pacificación. 27 años después de estar trabajando en este campo y 45 de psicóloga, clínica, maestra, terapeuta, educadora, trainer de trainers, o sea, escritora, investigación demográfica, he hecho de todo en estos 45 años de trabajo en la psicología. Y ahora, desde entonces, cuando vi las constelaciones, entendí por qué estaba acá. Y es porque este es un proyecto profundo de pacificación.
Porque si entendemos cómo el pasado determina el presente, si entendemos cómo las decisiones más importantes de la gente de atrás que nos dio la vida nos están afectando a veces positivamente. Yo vengo de familia de migrantes, en esas familias pues, no te puedes caer. Si te caes, te levantas, porque si te quedas tirado, te mueres. No hay quien te pare, ¿no? No hay quien te levante. Entonces, cuando veo todo este trabajo y digo, claro, si todo el pasado impacta nuestro presente y en nuestros cuerpos hay memorias, nosotros también tenemos oportunidad de reparar el mundo. Las cosas importantes que hagamos también van a quedar en la memoria de las personas que amamos. Todo lo que vamos haciendo para construir un mundo mejor también va a dejar huella. Por eso estoy acá. Por eso está el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Por eso tenemos un equipo como el que tenemos de docentes. Por eso el perfil profundo y distinto de la directora académica, ¿no? Porque este espacio es un espacio donde hacemos conciencia de paz. Quisiéramos poder hacer más. No lo podemos hacer solas, pero lo hacemos en conjunto, lo hacemos creciendo, lo hacemos entendiendo. Yo hoy entiendo mucho más de lo que entendía hace 27 años cuando empecé. Después de estar en Austria, que fue hace unos 4 años, antes de COVID, pierdo el tiempo, fue exactamente antes de COVID. Entendí más y aprendí más. Y fue sorprendente para mí cuando después de COVID, que estuve trabajando tanto y tanto en línea, y empecé a tener por escrito las historias familiares y los mapas familiares. Entendí cómo se transmite la violencia a través del tiempo y empecé a diseñar formas de trabajarlo. Y un día, cuando ya abrí otra vez las constelaciones de los lunes, que llevo 27 años todos los lunes ahí, empezaron a llegar exalumnas y más exalumnas y pues yo trabajaba. Y me acuerdo que cuando terminamos, pues no es un lugar de clase, pero me preguntaban, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y cómo trabajaste esto? Y entonces me di cuenta que mi trabajo en la parte psicohistórica había evolucionado. Así es que armé mi primer taller, se lo di a mi prueba de fuego, ¿no? En mi primer seminario de formación de constelaciones psicohistóricas. Mi prueba de fuego eran las y los docentes con una experiencia impresionante, con un trabajo impecable, con muchas reuniones juntos, y empezaron a ver que había cosas distintas y distintas comprensiones y otro nivel. Así es que ahora, para febrero, estaré dando un seminario muy especializado para formar en otras constelaciones que llevan mi sello, que llevan la inspiración de las víctimas que se quedaron silenciadas, que por ellas es este trabajo para que sus descendientes tengan otra suerte. Y entre más seamos quienes estamos en el espacio de la conciencia de paz, pues más podemos influir en los espacios en que tenemos posibilidades.
Cada nazi fue a una escuela, fue criado en una familia, estuvo en grupos de adolescentes. Cada persona que trabaja por la paz también. Por lo tanto, este trabajo tiene múltiples aplicaciones. En febrero también abrimos otra maestría. También en septiembre, febrero y septiembre. Así es que tenemos mucho que hacer juntos. El ojo de esta consultante miraba a la verdad. El ojo de esta consultante no era un síntoma, era una historia. Imagínense qué profundo llegan los traumas. Acabo de dar un seminario de trauma multigeneracional. Ahora voy a dar otro sobre trauma continuo y después de trauma infantil por violencias sexuales. Yo sé que cada persona que está mirando esto y que trabaja con la parte legal como abogado, con la parte de psicología, con la parte de trauma, con la parte sociológica, trabajo social, maestras, maestros, pedagogas, ¿no? Quienes trabajen con grupos sociales, organizaciones civiles, todas desearíamos quedar desempleadas. Pero mientras eso no pase, tenemos que ser activos en este mundo que es el único que tenemos. Y recuerda, cada acción muy importante del pasado probablemente se está expresando en los cuerpos a través de síntomas. Cada una de las acciones que hagamos en el presente también va a habitar el futuro.